Voy a hablar, o mi corta conferencia, sobre punciones y drenajes. Seguramente voy a tocar algunos temas que ya han hablado y han visto antes, y espero no ser repetitivo. Muy bien, esos son los objetivos de la conferencia. Teniendo que el punciones y drenajes de pronto abarca muchas cosas y teniendo en cuenta mi práctica o nuestra práctica de lo que hacemos más común, lo que hacemos más frecuentemente, lo voy a limitar como abdomen, pero generalmente las punciones y drenajes del tórax abdomen son lo que por lo general hacemos mucho más frecuente, y lo voy a limitar a procedimientos más profundos y no síntesis más técnicamente menos complejas como las toracentesis y la paracentesis. Entonces, esta conferencia se va a dividir vamos a hablar algo de definiciones, indicaciones y contraindicaciones, y del punto 3 a 4.5 es lo que creo yo se deben abarcar todos los procedimientos de radiología intervencionista. Todos los procedimientos tienen un antes, tienen un durante y tienen un después. No solamente nos tenemos que dedicar al durante, hacer. Tenemos que planear las cosas, ver cómo se hacen y pues la responsabilidad de vigilar las complicaciones y que no se presenten las complicaciones, o si se presentan, pues obviamente tratarlas. Muy bien, aclaremos algunas definiciones. Entonces, la biopsia percutánea guiada por imágenes es la inserción de una aguja en una lesión sospechosa, obviamente bajo visión ecográfica, fluoroscópica, tomográfica o cualquiera de ellas, en alguna lesión que tengamos sospecha de algo para obtener tejido o para que este sea estudiado. La aspiración y el drenaje percutáneo guiado por imágenes, obviamente es la colocación de un catéter dentro de una colección de líquido para obtener una muestra para su estudio y obviamente para obtener resultados terapéuticos en caso de alguna infección. Muy bien. Vamos a separarlo entonces las biopsias. Por lo general las biopsias las hacemos para obtener un tejido, para el estudio patológico, para establecer la naturaleza benigna o maligna de una lesión o masa, si es primaria, si es metastásica. En nuestro contexto que tenemos un centro de trasplantes, hacemos muchas biopsias para órganos trasplantados para ver si hay rechazo o disfunción del injerto, y para obtener, a veces nos piden, sobre todo a veces en columna, nos piden para obtener tejido de los discos en sospecha de infección o en cualquier otra parte del cuerpo. Las indicaciones de drenaje, por lo general los drenajes se nos indican cuando tenemos un estudio por imágenes que revela una colección anormal de líquido en un paciente que tenga un escenario clínico de dolor, de fiebre, de leucocitosis, generalmente causado por condiciones inflamatorias e infecciosas. Y siempre y cuando hacemos los drenajes y las biopsias, siempre y cuando tengamos un trayecto percutáneo seguro, ¿vale? Se dice que contraindicaciones absolutas para los procedimientos percutáneos de punciones y drenajes no hay, o son infrecuentes, pero vas a ver que de vez en cuando nos encontramos. ¿Qué cosas tenemos que considerar para no hacerlo o hacerlo con cuidadito? La falta de un trayecto seguro, ¿vale? Si después de la planación no encontramos un trayecto seguro, pues no podemos hacer el procedimiento. Coagulopatías no corregibles, eso es algo infrecuente porque por lo general se pueden corregir las coagulopatías. Obviamente cuando el paciente rechaza el procedimiento, obviamente cuando el paciente es poco colaborador, no se puede hacer o consideramos ayuda por el servicio de anestesia, o cuando tenemos comorbilidades significativas, especialmente cardiovasculares. Consideramos, digamos, hacer otras cosas para tratar de llevar a hacer el procedimiento. Entonces, el antes. El antes es tan importante como el durante, ¿vale? Entonces, el antes. El antes del procedimiento tenemos que conocer al paciente, ya sea de forma ambulatoria a través de una entrevista directa, o si es intrahospitalario, pues obviamente a través de la historia clínica. Como ya lo habló David, siempre tenemos que tener en cuenta las imágenes previas para saber cómo vamos a hacer la biopsia, si por ecografía, si por tomografía, si por fluoroscopia, si por delante, si por detrás, por un lado, transvaginal. Determinamos el trayecto. Tenemos que tener los exámenes de laboratorio porque ustedes ya vieron cómo David es importante para definir si es un procedimiento de alto riesgo o bajo riesgo. Lo que les hablo yo, me dediqué a hablar de abdomen, de biopsias y drenajes intraabdominales, que generalmente son procedimientos que tienen un riesgo moderado o alto de sangrado. Entonces, vamos a tener en cuenta, aquí sí está recomendable saber las plaquetas, los tiempos de coagulación, hay que saberlos, y con respecto a eso, sabemos qué riesgo tiene el paciente y pues planeamos su corrección. Tenemos que saber
¿Qué medicamentos se está tomando? Antiagregantes, si están tomando anticoagulantes, los que ustedes conocen, heparina, enoxaparina, o los nuevos anticoagulantes, que pues, ustedes saben ya no son tan nuevos. Por lo general, para estos procedimientos de biopsias profundas y drenajes profundos abdominales, o torácicos, o profundos, por decirlo de alguna forma, requerimos un ayuno, se recomienda un ayuno entre 6 y 8 horas, y la sedación es opcional. ¿Cuándo? Pues los extremos de la vida, los niños, los adultos, o en personas que simplemente son nerviosas o poco colaboradores, se recomienda, o que el procedimiento planeamos que va a ser largo o muy doloroso, que no lo vayan a tolerar solamente con la anestesia local. En eso podemos considerar sedación. Esto pues ya lo han visto con David. Por lo general aquí recalco que los procedimientos de los que les hablo, de punciones y drenajes profundos, abdominales o torácicos, son procedimientos de un riesgo moderado o alto, y aquí están. Y pues obviamente tenemos que tener un INR menor a 1.5, plaquetas por encima de 50.000 para tratar de corregir si pues esto está afectado. Y pues no me voy a detener esto, porque aquí simplemente hay que tener en cuenta lo que ya mencionó David, los medicamentos que tenemos. Aquí solamente me voy a detener un poquito con la aspirina, porque pues el chip de la aspirina no lo hemos quitado poquito a poco, porque siempre la hemos tenido un poco de miedo, pero como ustedes ven, cuando son procedimientos de moderado riesgo, tipo biopsia hepática o cualquier biopsia intraabdominal, podemos hacerlo con aspirina. En pacientes que no se les pueda quitar. En mi opinión personal, en pacientes de forma ambulatoria o intrahospitalaria que se les pueda quitar, pues sería mejor quitársela. Pero digamos, ese chip de la aspirina no lo hemos ido quitando poco a poco. El clopidogrel siempre habrá que quitárselo. Y lo consideramos, pero generalmente, por ejemplo, en biopsias de alto, la biopsia que más riesgo de sangrado tiene, como ustedes ven, es la renal. Es realmente con la renal, sí lo pienso 1233 veces antes de hacer la biopsia renal con aspirina. Y esto simplemente como muchos de los estudios que pueden haber ahí para tratar de quitarnos el chip o el miedo de hacer procedimientos con aspirina. Por ejemplo, de esta publicación en que pues ellos demostraron que la incidencia de sangrado mayor post-biopsia en pacientes con aspirina es baja y que parece no aumentar significativamente el riesgo de sangrado. Generalmente se dice que no está tan asociado al uso de aspirina, sino que el sangrado está más asociado con las plaquetas y el INR, y pues el riesgo de sangrado en pacientes con aspirina es parecido como sin aspirina, que es menor al 1%. El durante. Entonces vamos a hablar algo del durante de los procedimientos, tener en cuenta algunas consideraciones técnicas del procedimiento. Generalmente cuando hablamos de biopsia, por lo general hablamos de dos: la biopsia cortante, en que obtenemos tejido, o la biopsia por aspiración con aguja fina, en la que obtenemos células o líquido para estudio citológico. La biopsia cortante es para estudio histológico, y la biopsia por aspiración con aguja fina, en que ponemos el líquido el tejido, o las células en láminas de vidrio, es para análisis citológico. Son como dos conceptos grandes que tienen que recordar. La mayoría de procedimientos de biopsia y drenaje se hacen bajo guía, digamos, imagenológica. Lejos los hacemos más comúnmente por ultrasonido y por tomografía, menos frecuentemente lo hacemos por fluoroscopia, o lo podemos hacer obviamente combinado, ultrasonido con tomografía, fluoroscopia con tomografía, podemos hacer. El paciente tiene que estar cómodo. O sea, obviamente tiene que ser cómodo para nosotros por el trayecto, pero también tenemos que pensar en el paciente, que si el paciente no está cómodo, no va a aguantar el procedimiento, se va a mover, no va a tener una posición estable. Tenemos que pensar en la comodidad del paciente. Y esto es clave. Tenemos que tener en las imágenes, y cuando lo estemos planeando y cuando lo hagamos, tenemos el trayecto seguro. ¿Cuándo es el trayecto seguro? Por lo general, un trayecto seguro percutáneo es la ruta más corta, evitando estructuras. Y eso sale un poquito del sentido común. Ustedes saben, cuando estén guiando por imágenes, pues evitar pasar algún órgano visceral importante, aunque podemos hacer biopsias transhepáticas, en fin, pero evitar órganos que uno crea que puede lesionar, evitar estructuras vasculares grandes, y el trayecto más corto. Ahí, abro paréntesis, hay algunas... en algunas biopsias tenemos que usar el trayecto más largo. Por ejemplo, si vamos a biopsiar alguna lesión pulmonar en que está metida la escápula, tenemos que obviamente usar el trayecto más largo. Cuando hacemos biopsias de lesión hepática, que tenemos que atravesar hígado sano hasta llegar a la lesión, usamos el trayecto más largo, en fin. Y dependiendo de esto, pues vamos a escoger el tipo de aguja que vamos a utilizar. Para gusto los colores, hay muchos tipos de agujas.
dependiendo de la planeación que ustedes hacen, el tipo de lesión que van a biopsiar, pues van a escoger la aguja. Si es las agujas, pues se pueden dividir se pueden dividir según su calibre, según su longitud, según su diseño. Las agujas que utilizamos para estudio citológico, las aspiraciones con aguja fina, van entre 20 y 25 gauge, que por lo general son estas. O las biopsias que llaman core, o que vamos a obtener tejido para estudio histopatológico, o biopsias Trucut, o biopsias cortantes, generalmente van de un calibre de 14 a 19 gauge. Hay agujas de biopsias más gruesas, sí, de 9, 11, 13, generalmente se utiliza uno para huesos, generalmente son gauge más grandes. Como les dije, las agujas, digamos, para biopsia de tejido o core que llaman en la literatura, se llaman cortantes Trucut, no cortante aspiración, como ya vimos. Las agujas cortantes o Trucus pueden ser automáticas y semiautomáticas. En fin, esas son clasificaciones que ustedes pueden encontrar. ¿Cómo funcionan las agujas cortantes? Entonces, por lo general, estas son de las agujas semiautomáticas y estas son de las agujas con pistola automática. Entonces, estas, por lo general, de las semiautomáticas, uno tiene que atravesar la lesión, el tejido que vamos a tomar va aquí, y pues cuando espichamos el botoncito, pues la vaina es la que avanza, ¿sí? La vaina es la que avanza y se recoge el tejido ahí. Cuando somos las agujas de cortantes tipo automática, tenemos que hacer antes, calcular cuánto mide más o menos la lesión, y lo que avanza es la vaina que corta y pues trae el tejido, y pues extrae el tejido que queremos estudiar. Voy a hablar unas cosas sobre biopsias renales y hepáticas, que es lo que realmente hacemos muy frecuentemente. Recordar la anestesia. Generalmente a veces se nos olvida que la anestesia es local. Hay que infiltrar tanto la piel como las capas profundas, especialmente la cápsula, porque eso duele muchísimo. No solamente es anestesiar los tejidos, sino es tratar de llevar la anestesia hasta la cápsula renal o hepática o hasta el ladito de la lesión en cualquier otro tipo de biopsia, porque eso también va a ayudar a que el paciente esté cómodo, esté estable, no se mueva y podamos, digamos, ser exitosos en la toma de las biopsias. Generalmente las biopsias hepáticas pueden ser del lóbulo hepático derecho, izquierdo, subcostal, intercostal, y usualmente en enfermedades hepáticas difusas tratamos de coger el parénquima periférico porque evitamos vasos grandes. Si vamos a coger un vaso, seguramente es pequeño, y si el paciente tiene buena coagulación no va a pasar nada. Cuando hablamos de biopsias de lesiones focales hepáticas, digamos, aquí el truco es tratar de atravesar hígado sano antes de hacer la biopsia de la lesión focal. ¿Por qué? Porque si eventualmente la teoría es que si la lesión sangra, por lo menos la contiene el hígado. Si tenemos una lesión superficial, uno dice, uy, está fácil de tomar, a esa no la hacemos, le tratamos de hacer una más profunda para tratar de atravesar hígado sano antes de llegar a la lesión, para que contenga ese posible sangrado que pueda tener la lesión. Durante las biopsias podemos utilizar una técnica que se llama coaxial. ¿Qué quiere decir coaxial? Son una aguja dentro de una aguja. ¿Y qué nos permite a veces esto en ciertas situaciones? Pues simplemente tomar varias muestras a través de una sola punción. En algunas ocasiones podemos requerir embolizar el tracto de la biopsia, usualmente con material hemostático transitorio que se conoce como gelatina absorbible o gel foam, o bueno, marcas, pueden haber varias, que generalmente es un tipo de esponja como esta, la blanca, que la diluimos en solución salina y pues la inyectamos en el trayecto de la biopsia para evitar sangrados. Aquí tenemos el ejemplo de la aguja. Aquí vieron aquí empezamos a lanzar la gelatina absorbible y más o menos hace este artefacto por ecografía, un artefacto ecogénico, pues que ahí quedó el material hemostático y embolizamos el trayecto de la biopsia. Eso es como a nivel patológico cuando uno considera una buena muestra. Por lo general uno toma 2 o 3 cilindros y uno mira si está gruesito, si está grande, pero digamos desde el punto de vista patológico un tejido de biopsia hepática es óptimo según la cantidad según el tamaño y la cantidad o las triadas o el número de triadas portales. Se dice que es una muestra óptima cuando la longitud del cilindro es de 1.5 centímetros y el espesor más o menos es de 1 y 2 milímetros. Y se acepta para los patólogos, para llegar al diagnóstico, que esa muestra tenga 6 a 8 espacios portas o triadas portales para su diagnóstico, como desde el punto de vista patológico. Unas palabras, consideraciones técnicas con respecto a la biopsia renal. Podemos estudiar la biopsia renal ya sea para nefropatía, ya sea para lesión focal. Podemos biopsiar el riñón nativo, el injerto renal. Generalmente en los riñones nativos tratamos de biopsiar
el polo inferior o la corteza del polo inferior, que es donde están los glomérulos, en la corteza, y el polo inferior porque pensamos que va a tener menos riesgo de sangrado. Muy bien. Como les dije, nosotros podemos biopsiar cualquier cosa. También podemos, aquí tenemos un ejemplo, podemos biopsiar por ultrasonido, como les mostré en las imágenes. Podemos biopsiar páncreas, tracto gastrointestinal, biopsias esplénicas. Tenemos que quitarnos el chips de que es riesgoso cuando se necesite y es una alternativa. Podemos biopsiar el vaso sin problema. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen por resonancia magnética que ven una masa hepática. Vemos el comportamiento hipermetabólico en PET, y aquí tenemos un ejemplo de biopsia hepática. Simplemente planeamos, colocamos las marquillas, según contamos el número de marquillas, vemos cuál va a ser el acceso, y en este que no se notaba tanto, se ayudó un poquito que tenía el catéter de drenaje biliar, y ahí está la aguja de biopsia para tomar la muestra que íbamos a tomar. Aquí tenemos otro ejemplo de una biopsia. En este caso el paciente lo pusimos en prono, tenía una lesión ósea, con tejido blando, teníamos que poner una aguja gruesa de hueso para atravesar el hueso, y a través de la aguja, con técnica coaxial, como les comenté, tomamos la muestra cortante del tejido blando. Aquí tenemos otro ejemplo, eso fue esta mañana, eso fue hace poquitas horas, donde hubiera salido mal, no llegaba a la conferencia. Aquí tenemos a una paciente que con sospecha de desorden linfoproliferativo, que se le ocurrió la lesión, estar alrededor de la aorta y la salida de la arteria renal izquierda. Para el acceso, opinamos que era mejor entrar por vía posterior, colocamos la grilla para calcular más o menos la entrada, y aquí tenemos la aguja de la biopsia en la lesión por encima de la arteria renal. Y bueno, pues por lo menos no sangró y pude venir aquí a hacer. Generalmente, cuando hacemos drenajes abdominales, dos conceptos. Cuando hacemos drenajes de poner un catéter dentro de una colección, dos conceptos. Lo podemos hacer con técnica Seldinger, o lo podemos hacer con técnica Trocar o de un solo paso, y técnica Tandem. Recuerden que la técnica Seldinger es la técnica de 4 pasos, es la que ponemos una aguja, a través de la aguja ponemos una guía de alambre, dilatamos el trayecto y colocamos un catéter sobre la guía, ya se lo voy a mostrar. Y la técnica Trocar o de un solo paso, de punción directa o Tandem, es un procedimiento que incluye la punción y colocación directamente del catéter dentro de la lesión, como se lo voy a mostrar acá. Entonces, esta es la técnica Seldinger. Entonces, la técnica Seldinger, ponemos la colección, si se la imaginan, tenemos la guía, ponemos la aguja dentro de la colección, ponemos la guía de alambre, sacamos la aguja, a través de la guía de alambre ponemos el catéter, y ese catéter pues lo dejamos a libre drenaje. Esa es la técnica Seldinger, es técnica de 4 pasos. La técnica Trocar, o de punción directa, o de 1 o 2 pasos, es que ponemos una aguja, ¿sí?, una aguja delgada que nos va a ayudar a que de forma paralela podemos poner el catéter montado sobre aguja adentro. Esa es técnica Tandem, o lo podemos hacer directamente. Son los dos tipos de técnicas que usamos para drenaje. Aquí tenemos una colección en una imagen coronal de tomografía. Vemos que es una colección larga que va desde la región por debajo del riñón y se extiende hasta la región pélvica. Decidimos hacer una maniobra combinada de fluoroscopia y TAC. Tenemos una punción por medio de fluoroscopia, llevamos la guía hacia el aspecto pélvico, y ya después sobre la guía colocamos un catéter que usamos para drenaje biliar, porque tiene muchos huecos para poder drenar esta colección que es larga, que va desde la parte renal hasta la parte pélvica. Este es un ejemplo de drenaje con técnica Seldinger. Esto es un absceso hepático, tomografía, es una lesión redondeada de baja densidad, contenido líquido, y si encuentran la pared está un poquito gruesa, en el contexto clínico adecuado correspondió a un absceso. Por lo general, por la facilidad, planeamos, está grande, lo podemos hacer por ecografía. Aquí está la imagen ecográfica, si ustedes ven ese puntico que está ahí, si me creen, en la punta de la aguja, ¿vale? Y utilizamos técnica Trocar directa, en que pusimos un catéter en la colección. Ese es el control posterior, pues que ya la colección no estaba, ¿vale? Ya para terminar, recordemos que las colecciones abdominopélvicas profundas son desafiantes, sobre todo intraabdominales, porque tenemos que atravesar órganos, intestinos, no atravesarlos, o sea, tenemos que esquivarlos para poder, entonces pueden ser muy desafiantes. Lejos, el abordaje es transabdominal y transglúteo, muy infrecuentemente se pueden hacer transvaginales y transrectales, y generalmente los drenajes son procedimientos complementarios al manejo antibiótico que pueda tener el paciente. Se ha descrito que el éxito terapéutico de un drenaje de una colección intraabdominal es mayor al 80%, pero se ha descrito también que la falla es del 5 al 10%.
para evitar estas fallas, tenemos muchas veces, una de las tantas causas de las fallas es porque el catéter no drena lo suficiente. Entonces, en la planeación en adelante tenemos que pensar qué tipo de líquido contiene, como lo vieron en la toracentesis con David. Si ustedes piensan que es una colección con líquido simple, ponen un catéter más delgado, un tipo 8 French, como dice ahí. Si piensan que es un líquido como más particulado, más purulento o más viscoso, pues ponemos catéteres más grandes de mayores de 10 French, ¿vale? Los cuidados posteriores, entonces el posterior. Entonces, a todos los pacientes tenemos que vigilarlos, sobre todo los ambulatorios y también, obviamente, los intrahospitalarios que se van a la habitación, pero los ambulatorios, más o menos, recordemos que las complicaciones, por lo general, de las biopsias profundas van entre las 4 y 8 horas, con un poquito porcentaje que se pueden ir a las 24 horas. Hay que observarlos, monitorearles los signos vitales, estar pendientes del dolor. Tener en cuenta, porque hay que hacerse a los pacientes, que la mortalidad a un sangrado importante es menor al 1%, como lo pueden ver ahí. Hay que tener en cuenta la siembra tumoral. En tumores renales no es tan importante. Se ha descrito que puede ser tiene un mayor porcentaje de siembra tumoral biopsiar lesiones tipo hepatocarcinoma en el hígado o metástasis hepáticas de colorectal. Son lo que está descrito como que tienen mayor incidencia de siembra tumoral. Y con los catéteres de drenaje, o como con cualquier catéter que está ahí, ustedes que están comenzando, se pueden tapar. Entonces, es importante instruir al paciente o a la enfermera o a los familiares que hay que lavarlos todos los días. ¿Cuántas veces? De donde lo lean. Una vez, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas, dependiendo también del líquido que ustedes estén drenando. Se describe que hay que drenarlo más o menos con 5 a 10 centímetros cúbicos para prevenir su obstrucción. Cuando quitamos un catéter o que está drenando una colección patológica, cuando las imágenes muestren que ya no hay, ¿sí? Cuando tenga un drenaje menor a 10 centímetros cúbicos diarios, o pues que simplemente el paciente esté bien, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista paraclínico. A manera de mensaje para que sean a casa, recordemos que las biopsias y los drenajes percutáneos tienen un papel importante en establecer el diagnóstico histológico y el manejo de procesos infecciosos abdominopélvicos. Esto es lo más importante. Recordemos que todos los procedimientos tienen un antes, tienen un durante y tienen un después, pero realmente la planeación correcta del paciente, la planeación correcta del procedimiento es un gran porcentaje del éxito de ese procedimiento. Muchas gracias.